Seguramente ya has oído hablar del pueblo judío, pero ¿alguna vez te has encontrado con el término judío ashkenazí o ashkenaz? Si no es así, prepárate, porque hoy te explicaré quiénes son los judíos ashkenazíes, el significado detrás de este nombre y sus fascinantes orígenes. Al final, ¿qué significa realmente Ashkenaz en el contexto judío? ¿Quién fue Ashkenaz y cuál es su conexión con esta rama de la tradición judía? Profundizaremos en lo que define a los judíos ashkenazíes. ¿Son descendientes puramente semíticos o tienen influencias de otros pueblos en su historia? Estas preguntas serán respondidas a lo largo del video de hoy y descubrirás detalles que quizás nunca imaginaste. Antes de comenzar, asegúrate de dar me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Ellos también querrán comprender esta rica y matizada historia. Desentrañemos el misterio, el origen de los judíos ashkenazíes. Los judíos ashkenazíes, también conocidos como judíos europeos, tienen una historia profundamente conectada con el continente europeo, y esta designación no es casual. Después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. C. Uno de los eventos más significativos en la historia judía, muchas comunidades judías se vieron obligadas a abandonar la tierra de Israel durante la diáspora. Este éxodo masivo dispersó al pueblo judío por diversas regiones del mundo, y una parte significativa se trasladó a Europa, estableciéndose en áreas con culturas y tradiciones muy distintas a las de su tierra natal. Al asentarse en regiones como Alemania, Francia y Europa del Este, estos judíos experimentaron un proceso gradual de integración. Adoptaron aspectos de las culturas europeas mientras preservaban sus tradiciones religiosas y culturales. La interacción constante con las poblaciones locales llevó a una mezcla tanto cultural como genética, creando nuevas identidades. Aquellos judíos que vivieron en estas regiones se denominaron judíos ashkenazíes, un nombre que hace referencia tanto al área geográfica europea que habitaron como a la figura bíblica de Ashkenaz, un descendiente de Jafet mencionado en el Antiguo Testamento. La figura de Ashkenaz es relevante porque, según las genealogías bíblicas, fue antepasado de muchos pueblos europeos. La conexión entre el nombre Ashkenaz y la región europea donde se establecieron estos judíos es simbólica y refuerza la intersección entre las culturas semítica y europea. Esta fusión no se dio de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual que moldeó la identidad de los judíos ashkenazíes a lo largo de siglos de convivencia con los pueblos europeos. Esta mezcla resultó en características culturales, lingüísticas y en muchos casos físicas distintivas. Los judíos ashkenazíes mantuvieron el fundamento de sus tradiciones judías, incluyendo la Torá y los rituales religiosos, pero también incorporaron elementos de las sociedades que los rodeaban. Esto se refleja en aspectos como el idioma yiddish, que combina el hebreo con dialectos germánicos, y en sus expresiones culturales y artísticas, que reflejan tanto sus orígenes judíos como la influencia europea. Además, esta mezcla también contribuyó a la aparición de rasgos físicos característicos. Al mezclarse con los europeos, muchos judíos ashkenazíes comenzaron a exhibir rasgos regionales típicos, como cabello y ojos claros, aunque aún conservaban algunas de las características semíticas tradicionales, lo cual generó una fascinante diversidad dentro de esta comunidad. Por lo tanto, entender esta conexión con Europa y la antigua tierra de Ashkenaz es crucial para comprender por qué los judíos ashkenazíes desarrollaron rasgos culturales tan únicos y distintivos. Su historia es un rico tapiz que entrelaza la herencia judía con influencias europeas, creando una identidad que perduró y floreció incluso en medio de adversidades históricas significativas. Al asentarse en territorio europeo, conocido como Ashkenaz, los judíos inevitablemente se mezclaron con los pueblos locales, lo que condujo a una transformación tanto cultural como étnica. Adoptaron el nombre de judíos ashkenazíes para autoidentificarse y reconocieron que descendían no solo de la antigua tribu de Judá, sino también de los pueblos que habitaban la tierra de Ashkenaz, un descendiente de Jafet mencionado en la Biblia.
Ashkenaz, hermano de Rifa y Togarmá, era uno de los nietos de Jafet, lo que explica el origen de este nombre. Esta interacción con los europeos también resultó en la adopción de características físicas comunes a estos pueblos. Muchos judíos ashkenazíes comenzaron a mostrar rasgos típicamente europeos, como cabello rubio y rasgos más suaves, mientras que algunos conservaron características semíticas tradicionales, como la nariz aguileña. Esta mezcla creó una identidad visual única que combina rasgos antiguos judíos con elementos europeos. Trágicamente, durante el Holocausto, estos rasgos físicos se convirtieron en una de las formas en que los judíos ashkenazíes fueron perseguidos. El régimen nazi utilizó características semíticas como la forma de la nariz para identificar y perseguir a los judíos, marcando uno de los periodos más oscuros de la historia humana. Pasando ahora al significado del nombre Ashkenaz, es interesante explorar sus raíces lingüísticas. En hebreo fenicio, el término se pronunciaba Ashkenazí, que sería la forma original de Ashkenaz en ese antiguo idioma. Sin embargo, en el asirio antiguo, la palabra tiene una pronunciación distinta, Aukin, que lleva el intrigante significado de los justos se apartaron o los justos divergen. Por otro lado, en hebreo fenicio, Ashkenaz también puede interpretarse como hombre pecador, o en una traducción más poética, fuego disperso. Estas variaciones en el significado muestran la profundidad y complejidad del nombre, reflejando diferentes aspectos culturales y religiosos. Según las genealogías bíblicas, Ashkenaz fue uno de los progenitores de los pueblos europeos, especialmente de los escandinavos, junto con varias tribus germánicas y otros grupos europeos. Es posible que estas poblaciones se originaran en las regiones de Turquía, donde, según la tradición bíblica, el arca de Noé descansó después del diluvio. Esta conexión entre Ashkenaz y los pueblos europeos agrega una dimensión fascinante a la historia, demostrando cómo diferentes culturas y mitologías se entrelazan. Los judíos ashkenazíes son parte de una rama de los descendientes de Jafet a través de Ashkenaz. Después de dejar el Medio Oriente, estos pueblos se establecieron primero en Armenia y luego emigraron hacia el norte, a Europa, para finalmente llegar a Escandinavia. Es interesante notar la similitud fonética entre el término Ashkenaz y Escandinavia, lo que sugiere una posible conexión histórica entre ambos nombres. Aunque los judíos ashkenazíes tienen sus orígenes en el Medio Oriente como descendientes de Sem a través de Abraham y forman parte del pueblo de Israel, su historia fue moldeada por la migración y los matrimonios mixtos. Al establecerse en Europa, particularmente en el norte, se mezclaron con pueblos de origen europeo, incluidos los descendientes de Ashkenaz, creando una identidad única que combina elementos semíticos y europeos. Este viaje desde el Medio Oriente hasta Europa es uno de los factores que contribuyen a la diversidad cultural y genética de los judíos ashkenazíes, convirtiéndolos en una de las comunidades más intrigantes de la historia judía. Existe un intenso debate en la teología y la antropología sobre los orígenes precisos de los judíos ashkenazíes. Algunas corrientes argumentan que descienden exclusivamente de Ashkenaz, lo que sugeriría una ascendencia puramente europea. Sin embargo, esta visión es ampliamente considerada un concepto erróneo, ya que el origen de los judíos ashkenazíes es más complejo y multifacético, con raíces semíticas e influencias europeas. En primer lugar, los judíos ashkenazíes son descendientes de los semitas, específicamente del pueblo de Abraham. Forman parte del gran linaje de Sem, uno de los hijos de Noé, y mantienen esta ascendencia a través de sus tradiciones y creencias. Sin embargo, a lo largo de su viaje histórico, especialmente después de la diáspora que los llevó de la tierra de Israel a Europa, se mezclaron con diversos pueblos locales, formando una nueva identidad. Este mestizaje incluyó no solo a europeos comunes, sino también a pueblos históricamente significativos como escandinavos, alemanes, polacos y otros a lo largo de los siglos. Esta mezcla se refleja en los rasgos físicos de los judíos ashkenazíes,
que comenzaron a exhibir características tanto semíticas como europeas. Esta diversidad es visible en muchos aspectos, como el color de la piel, los ojos y el cabello. Al observar la imagen de un judío ashkenazí, por ejemplo, podemos notar que presentan características que no son exclusivamente semíticas, sino que también muestran influencias claras de los descendientes de Jafet, los pueblos europeos. Estos rasgos nórdicos se combinan con el linaje semítico, creando una identidad única. La herencia europea que poseen los judíos ashkenazíes proviene en parte de Ashkenaz, quien, según el relato bíblico, era uno de los nietos de Jafet, el progenitor de muchos pueblos europeos. Este proceso de mezcla genética entre judíos semitas y europeos a lo largo de la historia moldeó la identidad ashkenazí. Ellos preservaron sus raíces judías y culturales, pero también se enriquecieron con las influencias genéticas y culturales de los pueblos europeos, formando una de las comunidades judías más complejas y diversas. Así, los judíos ashkenazíes, a pesar de ser parte del pueblo de Israel, tienen una historia que refleja el cruce de mundos, un pasado semítico y un viaje europeo que los moldeó de formas inesperadas y fascinantes. Esta dualidad es una de las principales razones por las que el estudio del origen de los judíos ashkenazíes despierta tanto interés y curiosidad. Comprender esta fusión de influencias nos ayuda a ver cómo un pueblo pudo preservar su identidad religiosa y cultural mientras se adaptaba a nuevas tierras y culturas, absorbiendo elementos europeos en su historia. Recapitulando todo lo que hemos cubierto en este video, podemos observar que los judíos ashkenazíes poseen una identidad única formada por dos orígenes distintos. Por un lado está su ascendencia semítica, que los conecta directamente con el pueblo de Israel y las tradiciones de Abraham. Por el otro está el origen ashkenazí, que se refiere a Ashkenaz, el nieto de Jafet, uno de los grandes progenitores de los pueblos europeos, como se describe en las genealogías bíblicas. Esta dualidad se solidificó durante siglos de migración y diásporas. Desde el momento en que los judíos dejaron la tierra de Israel y se dispersaron por toda Europa, especialmente en las regiones habitadas por los descendientes de Ashkenaz, comenzaron a mezclarse con pueblos locales como escandinavos, alemanes y eslavos. Esta mezcla resultó en una identidad genética y cultural híbrida, aunque siempre fiel a sus raíces judías. Por lo tanto, los judíos ashkenazíes son el resultado de una rica intersección de herencias judía y europea, dando forma a una de las comunidades judías más grandes e influyentes del mundo. Esta historia de fusión cultural es fascinante y muestra cómo el pueblo judío, a pesar de sus adversidades, logró adaptarse y prosperar en diferentes contextos a lo largo de la historia. Este fue otro video sobre las ramas del pueblo judío. Si estás interesado en aprender más, tenemos otros videos en el canal sobre temas como los judíos sefardíes, los judíos misrajíes e incluso los judíos etíopes, cada uno con una historia igualmente rica y sorprendente. Gracias por ver el video y espero que hayas disfrutado de este recorrido por la historia de los judíos ashkenazíes. Te invito a ver cualquiera de los videos que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga a todos y nos vemos pronto.